Bueno, muy bien. Qué bueno poder estar acá con ustedes. Vamos a la palabra del Señor. Les animo a que puedan estar atentos y podamos sacar el mayor provecho a- a la enseñanza. Que el Señor nos ayude y que nos abra el entendimiento. Amén. Los invito a Jeremías 31, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Ese va a ser el texto en el cual vamos a estar. Sin embargo, vamos a considerar el contexto de ese pasaje. A lo mejor vamos a estar en el capítulo 28, 30, 31, 33. Vamos a estar en varios textos y luego vamos a ir al Nuevo Testamento también. Así que les animo para que podamos orar y entreguemos este tiempo al Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu infinito amor, por tu eterno amor con que nos has amado. Tu palabra dice que tú nos amaste primero. Gracias por tus misericordias, porque podemos ver una expresión de amor en la manera como has prolongado tu misericordia, Señor. Y tu misericordia habla no solamente de tu bondad, de tu amor, de lo compasivo que eres, sino que tu misericordia habla de quiénes somos nosotros. Mientras tú eres grande en misericordia, nosotros somos eh, insoportables, somos pecadores, tenemos maldad en nuestro corazón. De ahí que necesitamos, que requerimos tu favor, Señor. Por favor, toma el control de esta enseñanza y y que el Señor Jesucristo sea glorificado en medio de ella. Por favor, Señor, edifica tu iglesia. Te damos toda la gloria. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir al texto, pero antes de leerlo, voy a mencionar el título. El título justamente es un poco largo, pero le hemos llamado a esta predicación la prolongación de la misericordia de Dios, una expresión de su amor. Cuando leemos o cuando escuchamos este título, pues pensamos en, ok, Dios nos ama o Dios ama, Él es amor, pero ¿cómo lo expresa? Cómo logra o cómo logramos entender su gran amor para con nosotros? Pues bueno, en la manera como tiene misericordia de nosotros. Y esta es simplemente una de las expresiones de su amor. Porque además de esto, Dios es paciente. Lo hemos visto en el estudio bíblico esta semana, que las expresiones del amor de Dios es que Dios es misericordioso, pero también que Dios es paciente, pero también que Dios da gracia. Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? Pero la mayor expresión de su amor es que envió a su Hijo para tomar nuestro lugar, morir por nuestros pecados. Pero hoy vamos a estar en el tema de la misericordia y por supuesto vamos a ponderar y a exaltar el nombre de Jesucristo, porque en Él nosotros tenemos vida eterna y podemos ser conducidos a el Señor. Así que los invito a que leamos Jeremías 31:3. Dice el escrito, creo que todos, la mayoría me imagino que han escuchado este texto. Jehová se manifestó a mí ya hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Nuevamente, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Pues bien, cuando nosotros leemos este texto y pensamos en la prolongación de su misericordia o de el carácter de Dios que ha expresado que tiene misericordia,
Esto habla no solamente de Dios. Cuando hablamos y pensamos en que Dios es misericordioso, esto no solamente habla de quién, de Dios. Esto habla mucho de nosotros. De Dios habla de que Él es compasivo, de que Él es paciente, de que Él es amoroso, de que Él es de alguna manera de que no procura el mal de sus criaturas. Pero ¿por qué esto habla de nosotros? Porque nosotros somos pecadores. Porque nosotros somos personas que nuestro corazón está cargado de maldad, que nuestras obras están corrompidas, que nuestras intenciones están corrompidas. Piense por favor en esto. ¿Qué pasaría si usted tiene una experiencia con su hijo? Y no una, sino muchas experiencias con su hijo. Porque usted habló una vez y fue necesario hablar 2 o 3 veces. ¿Qué pasaría si nuestros hijos fueran totalmente perfectos? Pues no habría qué. No habría misericordia. Porque la misericordia resulta en efecto de algo que hace que la misericordia sea evidente. No sé si me hago entender. Entre otras cosas, si uno es paciente, uno no es paciente con alguien que es perfecto y que es perfecto en obediencia. ¿Están conmigo? Porque si esa persona es perfecto y todo lo hace bien, pues ¿de qué voy a tener misericordia o paciencia? Si todo lo hace ¿qué? Si todo lo hace bien. Cuando nosotros pensamos en la misericordia de Dios, pensamos entonces en que eso habla de Él, de sus dádivas, de su favor, de su buen corazón, de sus buenos pensamientos, pero habla también de nosotros, por cuanto nosotros todo el tiempo necesitamos que Dios tenga ¿qué? Misericordia de nosotros, que sea paciente. Permítame por favor, los voy a poner a continuación en el contexto del pasaje. El episodio, escuchen, de cautividad de Judá en Babilonia fue determinante para su aprendizaje. Y hablo de episodio porque el pueblo de Israel, pues llegó un momento donde, bueno, habían pasado ya los reyes, el tiempo de los jueces, de los reyes, y bueno, ya estaba terminando el tiempo de los reyes, y sucede algo con el pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel, escuchen, una y otra vez estaba haciendo idolatría, pecaba, era rebelde y necio contra el Señor. Ellos ya tenían los mandamientos, a ellos ya se les había dado profetas, es decir, los profetas hablaban y les decían, pues bueno, debes hacer esto, debes ser obediente, conviértete de tus malos caminos. Pero el pueblo seguía ¿qué? Seguía testarudo y con una actitud sin arrepentimiento. Pero entonces el Señor determinó, escuchen, para que el pueblo fuera al exilio, es decir, fuera llevado por el pueblo enemigo y fueran puestos en otro territorio. Esto Dios lo permitió para su aprendizaje, para su formación, para su conocimiento, para el conocimiento del carácter de Dios. De alguna manera, cuando el pueblo vivió 70 años en Babilonia, ellos conocieron de otra forma el carácter de Dios. Un Dios que aún permitía, en medio de su soberanía, permitía que viniese el dolor y la aflicción para sacar provecho de lo que Él quería que sus corazones hicieran. Lo vamos a entender a continuación. Este periodo tuvo una duración de 70 años. Estamos hablando que ellos fueron a Babilonia en el 610 aproximadamente, antes de Cristo. En este periodo se resaltan unas personalidades ejemplares.
que fueron llamados y guiados por el Señor para sus propósitos. Cuando usted toma la Biblia, usted abre el libro de Daniel, usted abre el libro de Jeremías, usted lee el libro de Ezequiel y usted dice, pero ¿esto cuándo sucedió? ¿Será que Ezequiel fue amigo del apóstol Pablo? ¿Será que Jeremías fue amigo de Juan el Bautista? Pues no, porque este periodo fue 610 años antes de que Cristo pisara la tierra. Ahora, naciera en un pesebre. Así que en este periodo de la historia, se resaltan personalidades como Daniel, Ezequiel, Jeremías, como Baruch. Este último, Jeremías, fue uno de los profetas hebreos más importantes de la historia del Antiguo Testamento. Nació dentro de una familia sacerdotal de Anatoc, una ciudad de Benjamín, una de las tribus de Judá. Y este fue llamado, hablo de Jeremías, fue llamado al ministerio profético en el año 13 del reinado de Josías. Si ustedes recuerdan, a Josías fue el que hizo las reformas. En la Biblia se conoce como las reformas de Josías, un joven desde muy pequeño que empezó a conocer los mandamientos del Señor y empezó a hacer cambios porque el pueblo estaba suficientemente corrompido. El templo estaba totalmente corrompido, se habían volcado todo el tiempo a idolatría. Pues bien, este era un tiempo de decisiones cumbres. Aquí en este periodo de tiempo sucedió algo que en la Biblia y en el Antiguo Testamento será recordado. Y es porque fue un tiempo de decisiones cumbres, un tiempo de esperanzas, pero también de presagios. Era un tiempo del resurgimiento del imperio babilónico. Entre otras cosas, mientras Judá desobedecía al Señor, Babilonia estaba estaba tomando fuerza. Babilonia era un imperio como el imperio romano, como los asirios. Era un imperio que en este momento de la historia era poderoso, así como fue poderoso el imperio romano en los tiempos de nuestro Señor. Pues bien, el ministerio de Jeremías se extendió durante el reinado sucesivo aproximadamente de 5 reyes. Entre ellos, Josías, lo vimos, Joacás, Joacín, Joaquín y el último rey de Judá. Eso lo pueden encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Todo esto que les estoy diciendo es para darle estructura y la introducción y usted pueda entender dónde está ubicado este texto. Jeremías fue testigo de la destrucción final de Jerusalén en el año 587. Pareciera como si Babilonia tomó a Israel, o a Judá en este caso, en 3 deportaciones. Entre otras cosas, Babilonia se llevó primeramente los nobles, entre esos Daniel y sus amigos. Esos jóvenes fueron llevados por Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Fueron llevados en un primer momento. Luego hubo otro momento. Y en el 587 se cree que fue el último momento, la última deportación. Pues bien, en esta última deportación podemos ver en Nehemías, y les estoy haciendo un barrido muy general del Antiguo Testamento con base a lo que sucedió cuando fueron a Babilonia. Cuando leemos en Nehemías que Nehemías está orando a Dios, en el capítulo 1 está orando a Dios y le dice: Señor, las puertas de Jerusalén están consumidas por el fuego, los muros están abajo. Entre otras cosas, Nehemías está orando al Señor aproximadamente en el 540. Y todos estos datos pues nos ilustran y nos dan como un entendimiento más amplio de qué es lo que está sucediendo aquí. La escritura, escuché, alentadora. Cuando nosotros leemos: con amor eterno te he amado, eso es una escritura muy alentadora.
consoladora y reconfortante, que aparece en medio de un contexto bastante difícil. Y difícil por la naturaleza caída del pueblo. El pueblo estaba corrompido. El pueblo estaba en cautiverio. ¿Me siguen? Imagínense en una persona que esté totalmente corrompida, que esté totalmente necesitada, que esté llena de hambre, que esté en cautiverio, que esté en medio de cadenas porque eso es lo que ha merecido. ¿Me siguen? Pero viene un mensaje que es demasiado esperanzador y alentador. ¿Cuál es? Con amor eterno te he amado. Y alguno podrá decir como, pues si me has amado con amor eterno, ¿por qué permitiste que yo estuviera en medio de esto que es tan miserable, de la cautividad? ¿Por qué permitiste que fuéramos al exilio si es que nos has amado tanto? ¿Por qué permitiste el dolor? ¿Por qué nos enviaste a la cautividad donde estaban los enemigos? ¿Por qué permitiste a lo mejor que habitáramos en un territorio desconocido? Porque ellos fueron llevados a Babilonia. Y para aquellos que a lo mejor pueden, y para que entiendan o entendamos dónde ocurrió esto, Babilonia, pues era un pueblo, o los babilónicos, los caldeos, era un pueblo muy, muy difícil. Era un pueblo sanguinario. Pues bueno, el contexto tenía unas implicaciones. De hecho, escuchen por favor. Si usted lee la Biblia y usted se encuentra con el libro de Lamentaciones, que son 5 capítulos, en el libro de Lamentaciones se describe la profundidad de las implicaciones que dejó el exilio. Entre otras cosas, ellos, luego de estar viviendo en una tierra que fluía leche y miel, ellos pasaron de tener fuentes de agua, llanuras enteras de frutos, pasaron a comprar agua, pasaron a ser esclavos, cuando ellos eran a los que se les había dado el territorio para poder vivir. Ahora, y ese territorio, por supuesto, que es el que Dios le prometió a Abraham. Ahora, sin lugar a duda, el yugo estaba sobre el cuello de Israel. Por favor, vayan al capítulo 28 de Jeremías. Allí se habla, no voy a ahondar un poco en estos textos, simplemente voy a hacer una paráfrasis. En el capítulo 27 y 28 se habla sobre unos yugos. Jeremías tenía, cuando estaba en vida, a Jeremías se le prohibió casarse. Este hombre nunca se casó. A este hombre fue un profeta que mostraba con su propio cuerpo y su propia vida las expresiones que Dios quería comunicarle al pueblo. Entre otras cosas, Jeremías llevó más que un mensaje hablado, llevó un mensaje con su propia vida. Este hombre tenía un yugo en su cuello, hablo de Jeremías. Y vino un hombre llamado Ananías, que era un profeta. Y este profeta le dijo a Jeremías, le rompió el yugo, un yugo de madera, se lo rompió y le dijo, pues bueno, así como yo te rompo este yugo. De hecho, miren por favor en el capítulo 28, versículo 2. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Está hablando el profeta Ananías. Escuchen esto. El profeta Ananías dice, así dijo el Señor. Esto es un poco de lo que hoy tenemos luego de casi 3000 años de esta escritura. Estamos hablando de que han pasado 2000 años. 2000 años, un poco menos, creo que un poco menos de 3000. Estaríamos hablando de 2000 años más 600 aproximadamente, serían 2600, 700 años luego de esta escritura. Y parece que los profetas de hoy en día no han cambiado, es lo mismo.
Pues vino el profeta Ananías y dijo en el versículo 2: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Entre otras cosas, este rey lo que estaba haciendo era profetizar algo que Dios no había dicho. Dios había prometido 70 años en cautividad, no 2 años. Y este hombre profetizó que los utensilios que se habían llevado los babilónicos iban a regresar en 2 años. Así que, bueno, Jeremías escuchó esto y dijo: pues bueno, amén. Si así es lo que Dios dijo, amén. Este era un profeta de Gabaón. Y luego pasa el tiempo. Jeremías se va y el Señor lo llama a Jeremías. Estoy más o menos en el versículo 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocida como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, nuevamente utilizando el nombre de Jehová para hablarle al pueblo. Y miremos, de esta manera romperé el yugo de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. A partir del versículo 12 se expone cómo Jeremías, Dios lo llamó de nuevo y le dijo: vaya, dígale esto a Ananías. Miremos el versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Así que este hombre fue un hombre mentiroso. ¿Pero por qué les digo esto? Porque Dios había dispuesto un yugo para Israel. Lo vamos a entender a continuación. Nuevamente alguien podrá decir: ¿cómo que Dios dispuso un yugo para su propio pueblo? ¿Acaso no dice la Escritura: con amor eterno te he amado? Pues si me has amado, quítame este yugo de aquí. ¿Para qué me haces ir a Babilonia 70 años? Pues bien, Dios tenía un plan con su pueblo, amparado por sus pensamientos de bien y no de mal. Eso lo vemos en Jeremías 29, versículo 10. Dios tenía un plan con ese yugo que había puesto ¿en dónde? En el pueblo. Dios tenía un plan. Y Dios le dice a Jeremías en el capítulo 29, versículo 10: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan no los 2 años, sino ¿cuántos? Los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que está sucediendo es que Dios está soberanamente obrando, diciéndole al pueblo que yo sé lo que hago. Yo les he puesto un yugo a ustedes y esto así va a ser. Y alguien podrá decir: escuchen nuevamente, pero si tú nos amas, si somos tu pueblo, ¿cómo nos pones este yugo nuevamente? El Señor dice: porque yo sé qué, los pensamientos que tengo. Es más, en el versículo 10 dice: despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Sabe? Permítanme, por favor, antes de que el pueblo fuera a Babilonia, escúchenme, el pueblo, Dios le daba profetas al pueblo, le daba palabra al pueblo, pero el pueblo ¿qué? Se reía, no escuchaba, desobedecía, se burlaba, mataba a los profetas. De hecho, a Jeremías intentaron matarlo.
luego del sermón que él les da en el templo. Pero era necesario entonces que el pueblo fuera al exilio. ¿Para qué? Para que valoraran lo que anteriormente no habían valorado. Si usted ve en el libro de Nehemías capítulo 8, que es un texto que es luego de la cautividad, ese texto habla del deseo de ellos de que Esdras les predicara la palabra. O sea que se cumplen las escrituras. Versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En los siguientes capítulos se habla de la restauración de Judá como promesa luego del exilio de Babilonia. Miren por favor el capítulo 30. Avancen al capítulo 30. Allí Dios promete que los cautivos volverán. Miren el versículo 3. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Wow. Entre otras cosas, Dios fue el que puso el yugo, pero Dios mismo estaba prometiendo que quitaría ¿qué? El yugo. Y aquí se estaba mostrando el amor de ¿quién? De Dios. Alguno podrá decir, pero ¿cómo nuevamente, cómo Dios me ama si me está pasando esto? Mira, Dios sabe siempre lo que hace. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Nosotros cuestionar a Dios no es un buen negocio. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué mi compañero? ¿Por qué otra persona? O si yo quería, o si a lo mejor yo pensé que tú me amabas. No, ¿por qué me pasó esto? Dios sabe qué es lo que hace. Y es interesante porque hay una gran diferencia, escuchen, en cuando nos suceden cosas porque Dios soberanamente las permite, consecuentes a nuestro pecado, y hay cosas que nos suceden aun cuando nosotros ni hemos pecado, sino que nos esforzamos en ¿qué? En la gracia del Señor, y decimos, pero esto nos está sucediendo. Piense por favor en todas las aflicciones que pasó Pablo. Lo que quiero decir es que si obedecemos al Señor, pues vamos, esto no es una garantía de que Dios no vaya a permitir que andemos en lugares donde Él sabe que son provechosos para nosotros. No por el lugar, sino por lo que resulta del lugar o de la circunstancia. En este caso, Dios estaba castigando al pueblo, estaba enjuiciando al pueblo. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 30. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Y aquí viene algo precioso, y es a quien yo les levantaré. Esto es a Cristo. Él estaba anunciando nuevamente la venida del Señor. Pero si usted avanza, versículo 12, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebranto, tu quebrantamiento, y dolorosa ¿qué? Tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados se olvidaron. Esto es un texto que regularmente escuchamos, pero que si lo ponemos en el contexto, vamos a encontrar que es un texto que fue dado a Israel. Israel, en Jeremías 3 o en Jeremías 2, dice que se echó como una prostituta debajo de árboles frondosos a sus amantes, esperando a sus amantes, hablando de la idolatría de Israel. Pues bueno, el Señor le está diciendo a su amado pueblo, le está diciendo, todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí.
con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Así que Dios, aquí lo vemos, un defensor de su pueblo. De hecho, en los próximos capítulos, después del 45 más o menos de Jeremías, Dios iba a enjuiciar a todas las naciones de la tierra. Entre otras cosas, Dios estaba cumpliendo sus promesas, amparando a Israel y perdonando sus pecados. Versículo 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor. ¿Por qué? Por la grandeza, escuchen, de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Alguien podrá decir, pero Dios tan malo, no pues que nos ama, pero Dios es santo. Y como nos ama, o como Dios amó al pueblo, fue que diseñó todo este plan para poder que su pueblo volviese a Él. No sé si me hago entender. Los pensamientos de Dios definitivamente son demasiado altos. Nadie que diciendo yo te amo va a herir. Y a lo mejor alguien podrá decir, pero mira que ahí en el versículo 14 dice, yo te herí con azote de adversario cruel. Alguien podrá decir nuevamente como, pero ¿qué Dios es ese? ¿Cómo es que ama a ese Dios? Pues bueno, el Dios que verdaderamente es amor, es el Dios que diseñó todo un plan para que el mismo pueblo volviera a Él. Hay muchas personas que de alguna manera consideran o se han apartado del Señor. Pues, y podríamos decir que Dios, conociendo el corazón y conociendo la misericordia de Dios, Dios hará lo imposible. Dios hará que regrese ese corazón a Él. Permítame, por favor. El Señor en su palabra refiere un estado incurable del pueblo y la esperanza de sanidad y restauración. Si usted nota, el Señor está exponiendo todo el estado del pueblo y está diciendo nada ni nadie puede sanarte. Incurable es tu quebranto. De esta manera Dios, pero miremos en el versículo 9 un momento del capítulo 30. Se refiere a la esperanza que apunta a quien Dios levantaría. Miremos por favor en Isaías 55:3. Isaías 55, versículo 3. Miren lo que dice este texto. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con nosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Las misericordias de Dios demuestran, o la prolongación de la misericordia de Dios demuestra cuánto nos ama. Mire lo que dice Ezequiel 34:23. Ezequiel 34:23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. ¿De quién están hablando? Tanto en Isaías como en Ezequiel, ¿de quién están hablando? De Jesucristo. Dios levantaría un pastor. Y eso es lo que en Jeremías 30 el Señor está diciendo. En medio del caos, Dios está exponiendo su gran amor. Está diciendo, les levantaré a un renuevo. Mire lo que dice en Lucas 1:69. Lucas 1:69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dios había prometido que del linaje de David, del cetro de David, iba a nacer un renuevo de justicia. Y esto aquí está mostrando Dios su qué, su gran amor. El pueblo de Israel, escúchenme por favor, se terminaron los 70 años y el pueblo de Israel regresó a Jerusalén. Esto es
aproximadamente en el 540. Regresaron a Jerusalén y empezaron a construir las murallas. ¿Recuerdan ustedes? En Nehemías. Empezaron a reconstruir las murallas y ese pueblo luego volvió a requerir profetas. Porque ese pueblo volvió ¿a qué? A estar en pecado. Ese pueblo, hay un profeta, Ageo, creo que es, si mal no recuerdo, que es el profeta que les dice a ellos: hey, ustedes tienen las casas de ustedes muy bonitas, pero la casa del Señor se han olvidado de ella. Entre otras cosas, cayeron en el exilio, en la cautividad, y tiempo después pareció como si se les olvidara lo que había ocurrido. Y esto en muchas ocasiones sucede en nuestra vida. Parece que se nos olvida ¿qué? De dónde el Señor nos ha sacado y cuán gran amor nos ha mostrado. Miremos en Hechos 2:30. En Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios les había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Al Cristo, para que se sentase en su trono. Pues a esto era lo que estaba apuntando ¿quién? El profeta. No solamente a una restauración temporal, sino a una restauración de justicia. Mira lo que dice, por favor, en Jeremías 33, del 15 al 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. Y dice a David porque habla del cetro de justicia, haciendo memoria del pacto que Dios hizo con David, diciéndole que de él saldría un cetro de justicia. Su nombre es Cristo. En este texto se habla como el renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Pues bien, de esta manera Dios les está dando esperanza en medio de la cautividad. Les prometió un regreso y alegría. Miren por favor lo que dice en el versículo 10, en el capítulo 31, versículo 17. 16, 32, 16. 31, 16, perdóname. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchen esto. He oído a Efraín. Efraín hace alusión a las 10 tribus de Israel, que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Qué bueno que podamos hacer este tipo de oración. Conviérteme ¿qué? Y seré convertido. Este pueblo ahora está orando al Señor, se está lamentando y el Señor lo está escuchando. Y versículo 19 dice: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí?, está diciendo el Señor. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron. Está hablando aquí de misericordia. Mis entrañas se conmovieron por él, está hablando el Señor. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Ahora, ¿cómo debo entender? Vayan a Jeremías 31:3, luego de mencionar esto que les he comentado. ¿Cómo debo entender el versículo 3? Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo debo entenderlo? Escuchen, la expresión con amor eterno
no solo dice que con amor antiguo, ni dice que Él está esperando que se le den a lo mejor algunos méritos o que ellos se ganen el amor de Él. El texto dice, con amor eterno te he amado. Eso quiere decir que desde que Dios es Dios, ha amado a sus escogidos y a su pueblo. Y esto será hasta siempre. El término hebreo que corresponde a este texto es ahava, y en el griego es ágape, que lo vimos hace 8 días, un amor sacrificial, el amor que no caduca jamás. Aunque sus consuelos, escuchen, se suspendan por algún tiempo, pues nada ni nadie podrá separarnos de ese amor. Dígale eso al que está a su lado. Aunque sus consuelos se suspendan por un tiempo, el amor de Dios nunca deja de ser. Por un tiempo ellos estaban pensando que el consuelo de Dios se había, como que dejaron de sentir ese amor de Dios. Pero Dios nunca dejó a este pueblo de amarlo. Dios siempre lo amó. A lo mejor a veces como que nos sentimos como que no, yo no soy tan digno porque cometí errores, porque esta semana estuve hablando de una manera que no debería, porque paré el oído, puse el oído en cosas que no debería haberlo puesto. Pero debemos entender de que esto no nos podrá separar de su amor. Nosotros, claro que constantemente debemos ir pues a orar al Señor y decirle, no me dejes y no nos dejes caer en tentación. Pero es interesante, porque aun cuando sus consuelos parezcan que se suspenden por algún tiempo, Dios no nos deja de amar, o no dejó de amar a su pueblo en este caso. A los que Dios ama con este amor, los atrae así con su gracia. A todos los que Dios ama los trae a una comunión íntima con Él. Y esto es una de las cosas que más se resaltan en este texto. Y es que, escuchen, ¿cómo sabemos que Dios ama o que Dios nos ama? Cuando todo el tiempo nos está trayendo hacia Él. Cuando todo lo que hace nos trae hacia Él. Dios nos ama justamente porque todo lo que hace, aún las circunstancias que no entendemos, eso hace que vamos hacia Él y lo busquemos. Esto es maravilloso. El amor de Dios es provechoso para nosotros. Favorece nuestra comunión íntima con Él. Imagínense lo que estaba sucediendo en la cruz. Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Como dice la canción que cantábamos ahora, el hacedor, la creación viendo cómo su hacedor estaba muriendo. Pero piensen en esto. ¿Acaso Dios consoló a Jesucristo en medio de la cruz? Simplemente lo dejó ¿qué? Lo dejó que muriera en las manos de la muerte, que la muerte se enseñoreara de Él. Por un momento no hubo consuelo, pero al tercer día el Padre de nuestro Señor Jesucristo resucitó a Jesús. Él nos atrae. La misericordia continua de Dios expone no solamente cuán grande es el amor de Dios, sino cuán profundo, permanente, incapaz es el pecado en el ser humano. Somos incapaces de limpiarnos de nuestro pecado. Es interesante porque la manera como vemos que Dios ha mostrado su amor es dando a su Hijo para que creamos en Él. Sin duda la creencia en Jesucristo expone conforme a su luz la suciedad de mi pecado. Y eso me conduce al reconocimiento de mis faltas. Esta semana tuve una
una situación bastante incómoda con alguien, porque una de las personas, yo iba a dar un mensaje en un lugar y una persona, más exactamente en la cárcel, entonces una persona se me acerca y me dice, eh, creo que no había estado conmigo en los otros momentos donde habíamos dado el mensaje. Así que esa persona me dice que eh, lo que había que enseñar era algo que estaba como libreteado. Le dije, ok, pero ¿cómo voy a predicar o a leer esto ahí libreteado y no hablar acerca del arrepentimiento? Esa persona me dijo, la verdad es que ya no se habla de arrepentimiento aquí, en la cárcel. Y le dije, ¿y por qué no se habla de arrepentimiento? Porque en otras ocasiones pues, hemos hablado de esto. Y porque ellos ya estarán cansados de que se les diga que se arrepientan. Entonces yo le dije, ok, entonces porque ellos están cansados que se les diga que se arrepientan y no se han arrepentido, entonces cambiaremos el mensaje para darles contentillos a ellos. Entonces ahí tuve como un momento, le dije, pues, sabes, yo no voy a continuar dando el mensaje porque si se me va a prohibir lo que dice la escritura que debo decir, y es llamarlos a todos al arrepentimiento y que pongan su fe en Jesucristo, entonces yo para qué estoy aquí, para repartir natilla y buñuelo. No dice la palabra esto, pero de alguna manera es algo similar. La natilla y el buñuelo pasarán, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Por qué no voy a hablar de cuán grande es la misericordia de Dios? A veces pensamos que Dios nos ama, pero omitimos que Dios es misericordioso. Y escuchen, cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de que Dios es paciente con alguien que es pecador. Nuevamente, para que no lo olvidemos, la misericordia de Dios habla, por supuesto, de su carácter, pero habla mucho de nosotros, porque nosotros no somos fáciles de soportar, porque nosotros no somos peritas en dulce, porque nosotros continuamos en nuestro pecado. ¿Por qué Dios ha de ser paciente con nosotros? Pues porque somos necios, porque somos pecadores. ¿Por qué debemos ser pacientes con nuestros hijos? Pues porque aún continúan en su necedad. Si ellos no continuaran en su necedad, pues simplemente no habría necesidad de ser paciente, porque ya lo hacen. La prolongación de la misericordia puede ser posible como dádiva de aquel que con amor eterno ha amado. Entre otras cosas, escuchen por favor, solo el que con amor eterno ha amado puede prolongar la misericordia. Entre otras cosas, Dios no da misericordia para un solo momento. Nótese la palabra que dice en el versículo 3, por tanto te prolongué. Entre otras cosas, extendí, prorrogué la misericordia. El único que puede extender su paciencia, su misericordia, es aquel que ama con amor eterno. Y aquel que ama con amor eterno solamente puede amar de esa manera porque Él es eterno. Ninguno puede decir yo los amo a ustedes con amor infinito cuando no es un ser infinito. La misericordia, al igual que la paciencia, suceden por la constancia del pecador. Sin duda, si no hubiese alguien que cometiera pecado y constantes faltas, ¿de qué tendría que ser misericordioso y paciente? Dios, por su gran amor con el que ama, tiene misericordia y es compasivo. Notes el versículo 3, por favor, del texto que estamos leyendo. Dice, con amor eterno te he amado.
Y allí hay una palabra que surge y dice, por tanto, entre otras cosas, el amor eterno de Dios se relaciona intrínsecamente, se adhiere profundamente con la misericordia de Dios. Entre otras cosas, por cuanto Dios ama, Dios tiene misericordia. Dios no puede amar de otra manera, sino teniendo misericordia. Para entenderlo un poco mejor, alguien puede decir, es que Dios me ama mucho. ¿Y por qué sabes que Dios te ama? Por todas las cosas que me ha dado. Porque tengo empleo, porque tengo salud. Pero hasta no considerar que Él nos ha guiado al arrepentimiento por su misericordia, pues no entenderemos que Dios nos ama. Quisiera que lo entendiéramos. La eternidad de Dios se expone en dicho texto. En este texto vemos la eternidad de Dios. Pues, ¿cómo alguien temporal, mortal o pasajero podrá asegurar que con amor eterno ha amado? Ciertamente, el Dios que expone esta gran verdad en el versículo 3 es el mismo que dio gracia en el desierto cuando el pueblo se hallaba entre espadas e iba en busca de reposo. En el versículo 2, esto lo vemos. Pero es interesante, escuche. En el versículo 1, mire lo que dice. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí, ¿qué? Por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Permítame, hago un resumen simplemente en una frase de estos tres textos. En el versículo 1, Dios proyecta el futuro. En el versículo 2, hace memoria del pasado. Y en el versículo 3, da la razón del por qué lo hace, del por qué lo hizo y el por qué lo hará. ¿Por qué lo hace? Porque con amor eterno los he amado, por tanto les prolongué mi misericordia. ¿Por qué lo hizo? Por lo mismo. ¿Y por qué lo hará? Por lo mismo. Este texto nos recuerda cuán necesitados estamos del Señor. Cuando dice, te prolongué mi misericordia, esto humilla a los pecadores, a los orgullosos y altivos. Alguien que diga, no, yo no necesito de Dios. ¿Sabes de Dios qué tienes? Que Dios todo el tiempo ha sido misericordioso con nosotros. Quisiera mencionar algunas cosas para terminar. Si el texto dice que con amor eterno nos ha amado y que prolonga su misericordia, es porque el hombre siempre la ha necesitado. Mire por favor en Romanos 2:4, mire lo que dice. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Familia, más allá de este contexto amplio y a lo mejor un poco tedioso, más allá de todo esto, escúchenme por favor. En Romanos 4 nos habla acerca de que Dios ha sido bueno, no porque nos haya dado de comer, no porque en medio de este año Dios nos haya sustentado con vestido, sino que Dios ha sido bueno, ha sido paciente por una razón, por un propósito, y es que nos guía ¿qué? Al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, familia, no podríamos participar de las dádivas del Señor. Así que concluyo diciendo, número 1, el amor de Dios se expresa al prolongar su misericordia y obrar conforme a sus pensamientos. El amor de Dios se expresa al prolongar su misericordia.
piense si Dios no fuera misericordioso y si Dios no prolongara cada mañana su misericordia. Si Dios no fuera paciente, piense qué sucedería. Entonces el que primero hubiese pecado, esa persona simplemente ya no estaría. Entre otras cosas, no hubiese humanidad, no hubiesen personas en el mundo. Porque en el mundo todos, ¿qué? Todos son pecadores. El amor de Dios entonces se expresa al prolongar su misericordia. ¿Cuántas veces usted ha sido misericordioso con sus hijos? ¿Por qué usted ha tenido misericordia de sus hijos? ¿Por qué usted ha prolongado otro día y sus hijos o nuestros hijos nuevamente cometen algo? ¿Y por qué los perdonamos? ¿Por qué tenemos misericordia? ¿Por qué les damos una nueva oportunidad? Por amor. Porque los amamos. Si no los amáramos, pues no hubiera misericordia. Y entonces estarían simplemente lidiando con la causa de la arremetida, de mi castigo. Pues esto es lo que Dios ha hecho. Su amor se expresa al prolongar su misericordia. Él la prolonga y Él tiene paciencia. Y piense cuántas veces le damos razones a Dios para que no tenga de nosotros misericordia. Pero Él vuelve y la tiene. Pero Él vuelve y nos levanta. Él obra conforme a sus pensamientos. Esto es maravilloso. Porque si obrara conforme a nuestras injusticias, imagínense. Entre otras cosas, en el versículo capítulo 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Entre otras cosas, mis pensamientos no dependen de ustedes, ni están como influenciados por ustedes. Yo sé lo que pienso acerca de ustedes. Si fuera que nosotros le diéramos razones y nuestras vidas fueran influenciando los pensamientos del Señor, pues la mente del Señor estuviese corrompida, porque daríamos muchos argumentos para que Él pensara hacer con nosotros de una manera diferente. Pero Él tiene unos pensamientos de paz, de bien. Y esto expone lo intrínseco de Él. ¿Cómo va a tener pensamientos de paz de criaturas desobedientes? Que todo el tiempo lo están confrontando, que todo el tiempo se rebelan contra Él. Y Él tiene pensamientos de paz contra ellos. Esto es una locura. Hay personas que dicen, sí, me la hizo, yo también se la hago. Ese no es Dios. Dios no hace las cosas como a Él se la han hecho. Este pueblo totalmente se había desbordado en idolatría, en rebelión, y por eso estaban en medio de la cautividad. Pero aún así, Dios tenía unos pensamientos que buenos y de paz y de bien para con ellos. Número 2, ¿qué nos enseña todo esto? Por la grandeza de la iniquidad y los muchos pecados, Dios permite procesos dolorosos y humillantes. Por la grandeza de la iniquidad y los muchos pecados, Dios permite procesos ¿qué? Dolorosos y humillantes. Pero Dios, ¿por qué permite esto? Lo está haciendo porque nos ama. Este pueblo había multiplicado su iniquidad. Sus pecados eran muchos, dice Jeremías 30:15. Eran muchos. Y Dios permitiendo esto que le estaba sucediendo al pueblo justamente para que
para que aprendieran, para que entonces lo buscaran. Mire lo que dice en el Salmo 119, por favor. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hermoso. Antes que fuera yo, ¿qué? Humillado. Entre otras cosas, antes que viniese el dolor, la angustia, el desamparo, la soledad, antes que pasara esto, yo andaba descarriado. Pero ahora guardo tu palabra. El viernes que estaba en la cárcel, yo le decía a los muchachos, que son muchos, si ustedes, a lo mejor muchos de ustedes, si no hubiesen tocado este lugar, seguramente sus oídos no estarían tan dispuestos y tan atentos a escuchar a una persona hablar de Dios. Porque desafortunadamente hasta que la persona no toque ¿qué? No toque el fondo, no se da cuenta lo frágil que es y lo testarudo que ha sido todo el tiempo y lo engañado que ha sido por su propio corazón. Dios permite que haya, por la grandeza de la iniquidad, de los muchos pecados, Dios permite procesos dolorosos y humillantes, justamente para mostrar su amor. Número 3, ¿qué podemos concluir? El estado natural del hombre es incurable y no hay medicamentos eficaces. Solo en Cristo Jesús como renuevo. El Señor le expuso al pueblo y le dijo: ustedes, no hay nada que hacer con ustedes. En cuanto a ninguno de tus enamorados pueden librarte de tu dolor, de tu miseria. No hay medicamentos eficaces. Incurable es tu quebranto. Pero el Señor les da una esperanza, y es de que solo Cristo es ¿qué? Es el renuevo. Solo en Jesucristo. Mire lo que dice, por favor, Zacarías 4:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Solo el Señor Jesucristo es el renuevo, es el cetro de justicia. Solo en Él hay medicina. El hombre sin Cristo no tiene sentido. No lo tiene. El hombre se jacta. Sus glorias son como una flor que se marchita. En el Salmo 90 dice: ustedes, habitantes de toda la tierra, son como nada. Entre otros textos, hay un texto que dice: ustedes son como unos gusanos delante del Señor. Orando al Señor le decía: Señor, ¿cuántos millones y millones de personas hay en la tierra? ¿Y cómo es posible que al buscar tu rostro tú me escuches? Siendo un Dios tan grande y yo tan pequeño y tan insignificante. En oración le decía: Señor, no entiendo cómo viniste a darme medicina. ¿Cómo sanaste mi corazón? ¿Cómo trajiste espiritualmente vida a un corazón muerto? Esto solamente se resume en algo, y es que Él nos ama. Con amor eterno nos ha amado. ¿Cómo amas a un gusano, Señor? ¿Cómo amas a alguien tan insignificante, que en medio de su insignificancia es más grande el pecado que ni Él mismo o ni nosotros mismos? Es más visible la mancha que hay en nosotros que ni nosotros mismos. ¿Qué de bueno hay en nosotros? Yo creo que el Señor mira a la tierra y ve simplemente
Si fuera nuestros pensamientos, Él vería como simplemente un pecado grandísimo en nosotros, por supuesto. Pero Dios, que es grande en misericordia, tiene unos pensamientos diferentes de nosotros. Él ha tomado nuestro lugar. Número 4. ¿Qué podemos concluir? Que Dios es poderoso para restaurar, traer sanidad y curar, limpiando toda maldad. Solo Él lo puede hacer. Miren en el versículo Jeremías 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Solo el Señor puede dar vida, puede restaurar y traer sanidad. Solo Él lo puede hacer. Número 5. La ley escrita en el corazón, el perdón y su propiedad son características de su obra de amor. ¿La ley qué? Escrita en el corazón. El perdón y su propiedad son características de su obra de amor. Mire lo que dice Jeremías 31:31, y voy terminando. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, en el cual estamos con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en el corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto que hace el Señor. Y es la ley escrita, ¿dónde? En el corazón. Y este mismo texto lo habla en el libro de Hebreos, capítulo 9. Y todas estas son características ¿de quién? De Él, de su amor, de lo que Él tiene en su corazón. Número 6. Otra conclusión. 2 más y terminamos. El arrepentimiento y el reconocimiento de las faltas necesarios para ser escuchados. Algunos dirán, yo oro a Dios. Mire, familia, si usted ora a Dios y sigue cometiendo las mismas fechorías, tenga en cuenta que, como dice en Isaías 1, ustedes pueden multiplicar la oración, pero yo no ¿qué? Yo no los escucharé. Versículo 18 del capítulo 31. Escuchando, he oído a Efraín, que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme. Esa palabra conviérteme y seré convertido. Esa palabra es una disposición total ¿de qué? Del corazón. Es una actitud de me lamento y ya no quiero esto. Estoy arrepentido. Conviérteme tú. Ayúdame a esto. El arrepentimiento y el reconocimiento de las faltas son necesarios para ser escuchados. Miren en Juan capítulo 9, versículo 31. El Evangelio de Juan 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién Dios oye? Al que hace su voluntad, al que practica
y practica el pecado y sus fechorías y conociendo lo que está mal, continúa haciéndolo, Dios dice, no, puedes multiplicar, puedes hacer vigilias, puedes hacer ayunos, no te voy a escuchar. Porque tú sabes, yo no te he llamado simplemente para que ores. Yo te he llamado para que te arrepientas de tus pecados, para que dejes atrás tu vida antigua, para que hagas mi voluntad. Y número 7, podemos concluir que es peligroso confiar en palabras falsas y corrompidas que hacen rebelión contra el Señor. Cualquier otra palabra que venga del Señor o que digan que viene del Señor y no nos conduce al arrepentimiento, sino que aplaude y tolera nuestras fechorías, esta no es una palabra guiada ¿qué? Por el Señor. Dios quiere que sus hijos sean santos, que su iglesia sea santa. Dios quiere que no haya acomodación de ninguna manera. Dios quiere que hagamos morir en nosotros lo terrenal. Dios quiere que nos santifiquemos por completo, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere, como dice Pablo en Gálatas 4:19, hijitos míos por los cuales ¿qué? Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Miren Efesios 2, por favor. En Efesios 2 nos muestra una gran diferencia que tenemos nosotros como iglesia. Es el mismo texto que vimos en Jeremías 31:3. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, es una manera diferente de decir que Él prolonga su misericordia. Pablo está diciendo, Él es rico, Él es abundante en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, esto es maravilloso, nos dio vida juntamente con Cristo. No hay vida si no estamos juntamente ¿con quién? Con Cristo. No hay vida. De hecho, todo aquel que vive en este mundo sin Cristo goza, entre comillas, de una muerte espiritual. Y termino con el Salmo 25. Simplemente es una lectura. Salmos 25, versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el tiempo, todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas para siempre. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tus misericordias, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Hermoso, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy ¿qué? Solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Versículo 20, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Qué bueno es el Señor. Esa debería ser nuestra ¿qué? Nuestra oración. Que el Señor nos ayude, porque Él ha prometido enseñar a los pecadores el camino. Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Con amor eterno Él nos ha amado. Por tanto, Él ha prolongado ¿qué? Sus misericordias. Oh Señor, te damos gracias, Padre. Oh Dios eterno, tardo para la ira, grande en misericordia. Cuando vemos, Señor, a tu pueblo, siempre, al igual que nosotros,